Rolando Mire. Rolando es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos y es presidente de la Sociedad Naturalista de San Pedro de Atacama. Diego Ibáñez, que es diputado y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Danae Milnas, gerente del Proyecto de Institucionalidad del Desarrollo Territorial. Y Rafael Palacios, director de Políticas Públicas de la SOFOFA. Nosotros, la idea es que desarrollemos un diálogo y una conversación durante algunos minutos. El público también lo podrá hacer, para eso estarán disponibles un set de, para que ustedes puedan formular sus preguntas por escrito y estarán recogiéndose en un canastito y así poder aprovechar el tiempo de todos, ¿no? Yo para comenzar quisiera hacer algunas preguntas abiertas que yo creo que son importantes para abordar un debate de estas características, ¿no? Y yo le haría la pregunta a todos, a Danae, si existen hoy, en el caso de Chile, un contexto político y social abierto para generar verdaderas condiciones de diálogo entre actores y así lograr desarrollo inclusivo y sustentable, sobre todo después que hemos cumplido el año pasado 20 años de funcionamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental, donde en parte se ha concentrado esta discusión. Y si durante ese proceso, estas 2 décadas que nosotros hemos estado operando sobre esto, ha existido un diálogo genuinamente simétrico, y si de algún modo esto también ha servido para transformar caricaturas, ¿no? Las caricaturas que suelen ocurrir tanto en el sector privado, en la sociedad civil y en el sector público. No sé, ¿Danae? Bueno, parto yo, me tiro al agua. Primero quiero agradecer a todos ustedes estar presentes hoy día acá. Voy a aprovechar de eso. La verdad es que siempre es un gusto contar con una amplia participación y diversa para este tipo de temas. Y agarrándome de eso en relación a lo que planteaba Luis, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad. Efectivamente, 20 años del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y cuando hablamos de participación ciudadana y lo que hemos avanzado o no hemos avanzado en Chile, efectivamente el sistema de evaluación de impacto ambiental hace ya 20 años estableció un espacio reducido a mi juicio y completamente ampliable. Tenemos una ley de participación ciudadana en el año 2011, pero también tenemos muchas deudas y muchas expectativas no cumplidas con respecto a esos espacios de participación. Por eso que hoy día, cuando cumplimos 20 años del sistema de evaluación de impacto ambiental y está sobre la palestra pública la posibilidad de modificar el sistema, creo que es una oportunidad para hacernos cargo de esas brechas. Sin embargo, esas brechas superan el sistema. Y en ese sentido no podemos responsabilizar al sistema de evaluación de impacto ambiental de todas las brechas de participación ciudadana que hoy día tenemos, sobre todo cuando contamos con una ciudadanía mucho más informada y empoderada que exige más niveles de participación. Por lo tanto, yo diría que tenemos una oportunidad que no se puede meter toda en el mismo saco, pero sí una exigencia a un sistema político de forma amplia, de ir ampliando los niveles y espectros de la participación, desde un punto de vista también de lograr las asimetrías que aquí se han establecido. Y en ese sentido, yo creo que la propuesta que hoy día reconocemos que ha sido un aporte de esta consultoría y del proyecto en general, como lo planteaba Álvaro temprano, es una oportunidad de hacerse cargo de eso a través de un trabajo serio que investigó y visualizó las diferencias que existen en distintos países del mundo con respecto a lo que existe y también que conversó con muchos actores sociales. Y ahí yo vuelvo a la cita de Bauman. Cuando uno habla de diálogo no es quien gana ni es pegarle una patada al otro y sentirme feliz y derrotar. No nos sale dicho en esos términos por parte de Bauman, pero yo capto como en ese sentido de lo que es el diálogo. Y por lo tanto, si queremos avanzar, necesitamos todos ceder un poco y estar abiertos a que efectivamente nuestro sistema político hoy día necesita procesar las demandas de una forma distinta y para eso necesitamos una institucionalidad de diálogo territorial. Rolando, a propósito de la pregunta, me gustaría precisar un poquito, sobre todo considerando tu experiencia, ¿no? Danae ha dicho que hoy las brechas que existen en participación superan el sistema. En el contexto de esta conversación sobre los temas de legitimidad,
¿Cuánto de esa brecha, un sistema de diálogo más amplio, puede quedar resuelta con un modelo de estas características o con una aproximación que tú quieras dar sobre el punto? Buenos días a todos los presentes, gracias por la invitación. Yo quisiera comentar primero que, sin duda, la construcción de esta propuesta ha sido bien interesante y, como ya ha sido destacado por varios antecesores, el diálogo en sí mismo es un proceso bastante enriquecedor y que no necesariamente el resultado tiene que ser un acuerdo, sino que quizás conocerse y generar esa confianza que hoy en día hemos visto no existe. Entonces, partiendo de esa base, también sostengo que propuestas como esta tienen que ir de la mano de la voluntad política que tenga el gobierno de turno, porque lamentablemente hemos visto en estos días que se ha hecho una propuesta de modificación al servicio de evaluación ambiental que no tiene nada que ver con lo que estamos nosotros o lo que esta propuesta está tratando de abordar. Entonces, efectivamente, a uno le entra la duda de que todo el esfuerzo de sacrificio, etcétera, y el tiempo que uno invierte en construir estas iniciativas, estas propuestas, muchas veces pueden terminar metidas en un estante y que al final del día nadie las va a usar. ¿Por qué? Porque la voluntad política del gobierno de turno es otra y que lamentablemente hemos visto que el único eje principal que está teniendo es el eje económico y que pretende viabilizar los proyectos de inversión como sea, sin perjuicio de que se pueda afectar los derechos de todas las personas, los derechos de grupos particulares como pueblos indígenas, y eso evidentemente que no en ningún caso se condice con los mismos compromisos y acuerdos que ha suscrito el Estado, por ejemplo, en materia de derechos humanos y empresas, los principios rectores de las Naciones Unidas. Entonces, la verdad que el contexto actual, considerando esta propuesta de modificación del servicio de impacto ambiental, de evaluación de impacto ambiental, no existe la voluntad política de acortar estas flechas, sino que todo lo contrario. Entonces, pero en esto, lamentablemente, hay que ser bien claro y preciso para decirlo, que es el gobierno el que está sacando adelante esta iniciativa y lamentablemente la desconfianza va a aumentar, van a aumentar también todo el tema de la judicialización y evidentemente vamos a seguir peor que como estamos ahora. Entonces es algo que en realidad es bastante frustrante porque quienes venimos en esto de hace tiempo, en algún momento nos preguntábamos de qué va a pasar con esta iniciativa, con el nuevo gobierno, y vemos ahora que hace pocos días se hace ingreso de esta modificación, que esto se va, como se dice en buen chileno, a las pailas. Entonces, es lamentable, pero es la realidad que tenemos. Si queremos mantener nuestra posición en respecto de la producción de commodities, pero eso no puede ser a cualquier costo. Y aquí yo creo que todos los que estamos participando de este seminario tenemos un interés de que eso no sea así, sino que existen derechos constitucionales de vivir en un ambiente libre de contaminación y una serie de otros derechos más que no pueden ser escondidos debajo de la alfombra, sino que hay que respetarlo y hasta qué punto el crecimiento económico es compatible con la sustentabilidad ambiental. Entonces, cabe hacerse esa pregunta antes de continuar y lamentablemente es algo que sistemáticamente hemos observado, que el principal ausente en todas estas discusiones es el gobierno, o sea, más bien el Estado a través de los gobiernos de turno. Entonces, eso naturalmente que siempre se va a estar a la discrecionalidad de ellos en la agenda que estén comprometidos en sacar adelante, pero que no necesariamente tiene que ver, como planteaba Danae, la realidad social del país, la información y todo el tema que vivimos en un territorio que es sumamente frágil
pero lamentablemente a la vez es súper rico en recursos naturales y hay que tratar de sacarlos como sea. Y eso evidentemente que nosotros como pueblos indígenas no estamos de acuerdo, no lo vamos a permitir, pero lamentablemente que es una conversación sorda cuando tenemos un gobierno de turno que hace cualquier cosa menos cumplir la institucionalidad vigente. Muchas gracias. Digo, diputado Ibáñez, Rolando ha hablado de que hay confianzas que no existen, esencialmente este es un proyecto que tiene por finalidad tratar de recuperar confianza. Ustedes tienen ahí, es tríptico, ¿no? Sí, así se diría, sí. Okay. Un gran resumen, en poco, donde están parte del diagnóstico y parte de las propuestas, ¿no? Y Rolando, yo me quiero detener en una de sus frases que dijo, que estas confianzas no existen y la pregunta es cómo generar voluntad política para eso, ¿no? Usted va a tener un rol relevante, parece que es bien inevitable la presentación del proyecto del gobierno y la pregunta es en ese contexto en que es un proyecto solamente acotado al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cuál es la impresión que se genera, ¿no? O cuál es la opinión suya en un contexto de abrir las posibilidades de generar un sistema de diálogo bastante más amplio que el estrictamente ambiental? Bueno, primero que todo, ¿se escucha? Ahí sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Creo que efectivamente hacerse cargo hoy de la desconfianza en base a ciertas modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental es bastante iluso, diría yo, con todo el respeto, ¿no? Que tiene que hace la organización. Creo que finalmente lo que se inserta, el sistema de evaluación de impacto ambiental cuando se inserta en el habitar cotidiano de la gente, cuando entendemos el territorio no solamente como un pedazo de tierra, sino también un espacio donde se construyen relaciones sociales, donde tu hijo va al colegio, donde viviste toda una vida, tu papá, tu abuelo, entra en otro tipo también de interacciones, de sentires, de emoción incluso en nuestra propia vida en un lugar determinado, que hace difícil resolver el problema solamente desde una dimensión, el problema de la desconfianza finalmente institucional y política. No obstante, a lo que alude este proyecto en particular, el objetivo creo que está muy bien planteado y creo que sí, efectivamente, aporta mucho y ojalá pudiéramos desarrollar, digamos, con la misma, con el mismo nivel de profundidad todos los otros instrumentos de participación y de evaluación territorial y de ordenamiento territorial. La OCDE señala en su informe en la Comisión Asesora Presidencial cuando evaluó el proceso de servicio de evaluación de impacto ambiental que el sistema chileno está muy seizado, que trata de solucionar todo por la vía del CEIA cuando en realidad aquí los problemas fundamentales tienen que ver con cómo hoy día la ciudadanía se hace cargo también de entender y diseñar su propio territorio con los instrumentos de ordenamiento territorial como el Plan Regulador Comunal, el PREMBAR en el caso nuestro en Valparaíso, etc. Pero bueno, creo que hay que insertar necesariamente este tema en un contexto político nacional que no se puede eludir, porque finalmente también definen los contornos sobre los cuales los conflictos socioambientales hoy día se están desarrollando en Chile. Y como evidentemente yo vengo en función de mi categoría de parlamentario, también mi opinión evidentemente está cruzada por mi afiliación política. Yo soy militante del Frente Amplio, del Movimiento Autonomista, soy parte de la Comisión de Medio Ambiente y desde ahí quisiera también hacer esta prevención porque lo que probablemente a continuación voy a diagnosticar tiene que ver también evidentemente con mi visión política y con mi afiliación política. Eso es natural y es parte, ¿cierto?, del ser humano político. Creo que cuando, digamos, la transición, cuando ha tratado de hacerse cargo, hablamos de la transición no como un contexto no solamente político y económico, sino fundamentalmente cultural, de cómo entendemos también y cómo se ha entendido la política en Chile, cuando hemos tenido dos bloques que se han hecho o se han intentado hacer cargo de la conflictividad social, del malestar. Desde nuestra vereda creemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente y eso ha, de una u otra forma, hecho escalar
una desconfianza brutal por parte de la ciudadanía cuando el año 94 teníamos un 60-70% de ciudadanos que se sentían identificados con una opción política, y cuando ya el 2010-2011 tenemos no más del 15% de ciudadanos que se identifican con una opción política. Tiene que ver también con las consecuencias de un shock frente al tejido social, un shock que evidentemente es profundizado por un modelo en los 80 que desarticuló finalmente el tejido social, que incluso en los propios territorios fue fragmentando poco a poco la experiencia comunitaria, muchas veces a propósito de esta arremetida de los planes de inversiones, de la firma de TLC, que obligaba de una u otra manera a los territorios a tener que abrirse también a la inversión en diversas dimensiones. Fue de una u otra manera profundizando esta desasociatividad. Si ustedes leen el informe de la PNUD sobre los tiempos de la politización, uno ahí se señala claramente que el chileno hoy día, claro, ha transitado desde creo que nada va a cambiar nunca en la vida, desde los 90, a al menos creo que sí, hoy día hay algunas posibilidades de cambio, pero pese a ello, no se asocia y no trata de solucionar las cosas, digamos, de sus propias manos. Por tanto, el rol de la institucionalidad sigue siendo hoy día clave para al menos fortalecer esa dimensión que hoy día está muy abierta. Citando a Bauman también, una sociedad muy líquida, estamos de una u otra forma perdiendo identidades que han sido históricas y que no por una cuestión nostálgica la vamos a reivindicar, pero sí al menos desde nuestra postura, por una cuestión de que le damos un valor a la vida comunitaria en sí, porque también produce democracia. Una democracia no solamente como un modelo formal de participación, sino como un modelo también donde sustantivamente nos vamos haciendo cargo de los problemas del cotidiano, de lo público, de lo que a todos nos debiese interesar. Desde ahí que los últimos 10 años al menos, lo que se ha llamado por lo público, ¿no? Por lo que nos debiese interesar y por lo que se ha llamado por la política, digamos, lo que formalmente soluciona aquello que nos debiese interesar, ha cambiado sus límites. Y desde ahí que creemos que este malestar no resuelto por la institucionalidad durante los últimos 10 años ha hecho que también emerjan nuevos movimientos sociales. Y aquí voy al tema de la conflictividad socioambiental, porque estos nuevos movimientos sociales no han sido solamente por aspectos de endeudamiento estudiantil, o por falta de pensiones, o por falta de pago de los profesores, sino también tienen que ver con conflictos territoriales y regionales. Y quisiera contar una anécdota. Yo vengo de un territorio que es la Quinta Cordillera, que es desde Quilpué hasta los Andes, donde tenemos el conflicto de Petorca, ¿no? con el tema de la sequía, donde tenemos el conflicto, donde tenemos una reserva mundial de la biosfera, la reserva Campana Peñuela, y que este territorio, al menos mi provincia, Marga Marga, no había sido tocada durante mucho tiempo. Recuerdo que para las movilizaciones del 2006 salimos con una marcha gigante en mi comuna, era casi imposible, sacamos 500 personas a la calle. Bueno, eso fue un movimiento social nacional. El tema es que el año pasado, a propósito de la instalación de una termoeléctrica, los Rulos, un movimiento que no era nacional, sacamos 7.000 personas a la calle en una comuna que nunca se había movilizado por nada. Y aquí voy con esto, que efectivamente hoy hay una desconfianza brutal hacia las instituciones que te vienen de una u otra manera a intervenir el territorio, porque el territorio, insisto, pese a que la termoeléctrica de los Rulos está en un lugar donde habita muy poca gente, donde está muy lejos, donde incluso me atrevería a decir que los contaminantes tampoco son tan altos, la identidad local, las relaciones sociales, sí inciden al menos en la subjetividad de la gente que habita ese territorio y por tanto produce un conflicto. Produce un choque de cómo yo veo mi territorio, de cómo yo entiendo un lugar donde yo voy con mi familia desde hace 20 años, yo tengo 29, vivo hace 28 años en Quilpué, a hacer un picnic, a resolver incluso peleas familiares, cómo eso también incide en cómo hoy día estos proyectos de una u otra forma, o al menos cómo leen estos proyectos el impacto ambiental y el impacto social, incide finalmente y genera conflictividad.
Desde ahí que me parece muy interesante la propuesta que se plantea de hacerse cargo más allá del, digamos, hacerse cargo en el ámbito extraambiental, finalmente, más allá de lo que en definitiva tiene que ver con la libertad y el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación. Ahora, para ir terminando, yo creo que hoy tenemos una oportunidad política, digamos, en el ámbito más político formal. A propósito de la pregunta, creo que tenemos una oportunidad histórica hoy de recomponer confianzas, pero no en base a procedimientos formales, sino que finalmente recomponer confianza en términos sustantivos. Yo creo que la clave hoy para al menos hacer creer a una ciudadanía donde el 40% vota, o formalmente, digamos, se siente parte de un proceso democrático, la oportunidad hoy es gigantesca. Hoy efectivamente hay una subjetividad distinta, estamos en un cambio epocal de momentos sociales, culturales, donde se están cuestionando cosas que en algún momento eran muy naturalizadas. Y sigo con el ejemplo de mi provincia, de la termoeléctrica Los Rulos. La comunidad, pese a haber hecho más de 300 observaciones dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, siente todavía, pese a contar con muchas ONG que aportaron en el proceso, que prestaron abogados, etcétera, siente que todavía, y me atrevo a decirlo, está en una situación de indefensión. Porque no es solamente la termoeléctrica Los Rulos, también está el proyecto del Cardones Polpaico, que ustedes sabrán que, y a propósito de la confianza, en un fallo se anuló una compra, entre comillas, obligada que hizo esta empresa a unos parceleros, a unos comuneros en La Dormida, de más de 140 millones, porque había una asimetría de información y porque en definitiva arremeten proyectos y en pueblos pequeños se compra la gente, se construyen juntas vecinales, se pagan camisetas a los clubes deportivos y bueno, ya está, ahí está la desconfianza. A lo que quiero ir es que, en definitiva, hoy tenemos un momento que es bastante abierto sobre el cual diseñar políticas públicas que entiendan la democracia como una cuestión sustantiva y no solamente como una cuestión formal. Y desde ahí que desde el Frente Amplio hemos, bueno, Félix, Catalina, yo hemos estado y nos hemos metido a la Comisión de Medio Ambiente precisamente para tratar de atender estos temas y entender que hoy el territorio no es solo hablar de recursos naturales, sino que hablar de un habitar, es hablar de relaciones sociales, de emociones cruzadas incluso entre distintos actores. Y desde ahí que, claro, si tomamos esto como la base, como la línea de base, si tomamos esto como la línea de base, efectivamente cambia el asunto. Y ahí comenzamos a entender la democracia como una cuestión no representativa, sino protagónica de la ciudadanía. Y al menos lo que nosotros proponemos para este debate que se vendrá y sobre el cual, ojo, yo insisto, aquí no es que tengamos la verdad ni nada por el estilo, estamos aprendiendo también, nunca hemos estado en política, llevamos 2 meses y medio en la comisión recién. Estamos aprendiendo mucho. Pretendemos al menos tensionar el debate hacia allá. Y desde ahí que agradecemos mucho esta propuesta, que creo que se hace cargo, al menos en su objetivo acotado, se hace cargo y trata de resolver el asunto, pero esto va mucho más allá. Tiene que ver con instrumentos de ordenamiento territorial y con cómo entendemos una democracia, o protagónica o finalmente solamente formal y nos quedamos en lo mismo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Rafael. Rafael, siguiendo, quiero tomar el ejemplo de Diego para formular la pregunta, ¿no? El diputado Baña ha sido algo así como brutalmente honesto al poner el ejemplo de Los Rulos, ¿no? Y reconocer incluso que probablemente en términos de emisiones un observador diría no, es poco significativo, pero la pregunta es la incidencia que los proyectos tienen en los territorios. Parte del estudio que aquí se ha preparado ha puesto en evidencia esas asimetrías, ¿no? La pregunta es desde el sector empresarial, ¿cómo aproximarse a tratar de buscar diálogos simétricos de las comunidades? Porque
Si uno mira los datos del Instituto de Derechos Humanos, y el promedio es 9 años, en solucionar un conflicto, eso también implica costos para las compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar desde el sector privado mecanismos para propiciar diálogos simétricos? ¿O cuál es la visión desde la SOFOFA en ese sentido? ¿Aló? Ahí sí. Gracias. Bueno, yo creo que esta es una respuesta. No me cabe ninguna duda. A ver, ¿cómo propiciar diálogo simétrico? Yo creo que efectivamente desde el sector empresarial esta es una preocupación franca, honesta, la misma ecuación con que parte la presentación de este sistema o esta propuesta de espacio público hace referencia que la idea en el fondo del resultado es que la situación con proyecto para el territorio sea superior o más positiva que el territorio sin proyecto. Y en ese sentido yo como que y después hablaban de los costos del no diálogo. ¿Ya? Ahí como que yo un poquito para tomar tu pregunta, me hacía la pregunta, bueno, si el sistema esta propuesta se hace cargo de los costos del diálogo, que en el fondo la idea sería que los costos del diálogo fueran inferiores a los costos del no diálogo, porque si no logramos en el fondo sobrepasar esa ecuación, finalmente la conclusión, la racionalidad de cualquier inversionista va a ser en el fondo o no hacer el proyecto o no hacer el diálogo. Entonces, ahí yo un poquito, no sé si vamos a entrar después más en detalle en la propuesta para conversar en el fondo de eso, cuál serían los costos del diálogo. Pero actualmente las formas del sector empresarial que vemos que existen para generar diálogos con los territorios, con los proyectos de inversión, son las institucionales, por así decirlo, y las no tan institucionales. En jerga empresarial eso se llama la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Las no institucionales. Las institucionales son las instancias de participación ciudadana que ofrecen instrumentos como el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde se establecen determinadas instancias de diálogo. Ahora, yo quería resaltar a propósito también de lo que decía el diputado Ibáñez, vienen otras instancias, y un poco también tomando tu pregunta, Lucho, de si la sociedad, el contexto político-social, a propósito de los 20 años de experiencia del CIA, están dadas las condiciones para generar este diálogo. Yo te diría que al respecto del CIA yo soy un poquito más escéptico, ¿ya? Yo creo que el CIA no ha sido un buen aprendizaje de diálogo. Sí hemos tenido otras instancias de diálogo que a lo mejor no tienen mucho que ver con el desarrollo de proyectos de inversión, pero sí que sí se genera en el fondo esa como comunidad que decía el diputado Ibáñez. Estoy pensando así a buenas primeras en el trabajo legislativo, la discusión legislativa que se genera. Ahí normalmente entre los proyectos de ley, la ciudadanía, las empresas, los gremios, todo el mundo se activa y van a las comisiones de medio ambiente, van a las comisiones de economía y participan. Otra cosa en el fondo es cuánto de eso se toma, un poco tomando lo que decías tú, cuánto el gobierno dentro de sus proyectos que lanza el Congreso toma estas inquietudes o no, pero ahí yo te diría que hay un diálogo en el Congreso, que por lo demás es donde deberíamos privilegiar el diálogo, porque debería ser la base de la democracia. Y hay otra instancia de diálogo un poquito más acotada también, pero que la reforma laboral del gobierno anterior también trató de fortalecerla, que son las negociaciones colectivas, ¿ya? El sector minero ahí también. Yo creo que de esos dos, en el fondo, se puede generar un aprendizaje. El sistema de evaluación de impacto ambiental no es precisamente yo diría, no lo pondría como un ejemplo de diálogo, ni sus instancias de participación ciudadana. Sin perjuicio de eso, quería mencionar que a propósito del proceso de descentralización, que ahora vamos a enfrentar, y del ordenamiento, de la creación de los planes regionales de ordenamiento territorial, ahí sí se van a generar nuevas instancias de diálogo, por lo menos institucionales, a través de la evaluación ambiental estratégica de estos nuevos planes, donde se convoca a toda la ciudadanía, en el fondo todas las comunidades de las regiones, a participar activamente de los delineamientos de vocación territorial de cada región. ¿Ya? Ese proceso en el fondo ya se ha hecho a andar. En 2 años más vamos a tener gobernadores regionales electos y ellos tienen que estar en el fondo con sus competencias instaladas y este ordenamiento territorial que ya en muchas regiones partió, ha tenido poca visibilidad.
esos procesos de participación ciudadana. Yo creo que eso hay que visibilizarlo más, porque efectivamente ahí es donde se debería generar esta vocación comunitaria de definir cuáles son cómo queremos en el fondo desarrollar los territorios, o cómo no queremos desarrollarlos, digamos. ¿Ya? Pero bueno, para enfocarme a tu pregunta, actualmente yo creo que la empresa tiene mecanismos institucionales acotados, a veces no muy eficientes, y tiende normalmente, lo que no es capaz de, la complejidad que no es capaz de sintetizarse en esos mecanismos institucionales, tiende a resolverse por otras vías no institucionales, que son, como no están normadas, son complejas. ¿Ya? A veces pueden tener muy buenos resultados y a veces pueden tener muy malos resultados, porque al mismo tiempo, por no ser normadas, no son visibles. Quedan dentro de la esfera de la privacidad, en el fondo, de las relaciones interpersonales entre determinados actores, determinados líderes. No quiero echar por la borda todo lo que se ha hecho en responsabilidad social empresarial, pero en ningún caso, porque hay situaciones en el fondo muy notables, pero hay otras en que no. Entonces yo creo que esta propuesta de espacio público debería montarse, tal vez debería tener ambas patas, ¿no? Lo que trata de hacer es montarse tanto en la participación institucional del sistema de relación de impacto ambiental como también en la otra, en aquella conversación permanente que tiene que tener un proyecto de inversión, ya sea que se instala o que ya está operando con la comunidad a través de lo que actualmente llamamos esta responsabilidad social empresarial, que opera a duras penas, digamos, o forzadamente a través de las leyes de donaciones, fines sociales, fines culturales, fines educacionales, y ahí en el fondo se establecen determinados aportes de recursos a municipios, juntas de vecinos, se hacen determinados proyectos, pero es una regulación que no es fluida, que no permite transparencia, que yo creo que es fundamental, ¿no? Digamos, el accountability, por así decirlo, que entrega la transparencia de un sistema normado que permita en el fondo canalizar eso. Así que yo creo que la empresa tiene mucho interés en el fondo ya se dio cuenta del costo del no diálogo. Yo creo que eso está internalizado, digamos. El punto ahora es que la discusión que queríamos tener es en el fondo cómo entender los costos del diálogo, ¿ya? En términos tanto empresariales como políticos, porque los plazos nuevamente el diálogo, lo primero que cualquier empresario, proyecto de inversión va a decir, el diálogo no puede durar los 9,7 años, o esos 9,7 años que duran los conflictos no sean que estemos 10 años en el fondo dialogando. Gracias, Rafa. Esta es una mañana de honestidad brutal, ¿no? Rafa lo que dijo es que el CEIA no ha sido una buena instancia de diálogo, cosa que yo participo, ¿no? Y quiero tomarme de esa afirmación para preguntarle a Rolando, y mirando ya la propuesta, ¿no? Las bases de esta propuesta y considerando tu experiencia como dirigente social y haber participado de los procesos de distinta naturaleza. ¿Hace sentido separar procesos de diálogo regulados, dejando todo lo que es el diálogo social, el diálogo de otra naturaleza, en un proceso distinto al sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Hace sentido dividir la discusión ambiental a un lado y la discusión de los otros aspectos de la inserción comunitaria, o sea, la inserción de un proyecto de inversión en una comunidad, en un procedimiento regulado? Un poco en el sentido que lo planteaba Rafa, ¿no? Concuerdo con Rafael que el CEIA no ha sido una instancia favorable, pero yo creo que quizás no por falta de voluntad de la gente que está en el CEIA, sino que por falta de competencia, porque hay un tema que es mayor y es sumamente complejo, que es la consulta indígena, la implementación, y que se la endilgan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y básicamente no hay competencias en esa institucionalidad, entonces evidentemente que no va a salir adelante nada bueno. Entonces yo creo que sí, que se debiera tener una organización, o sea, una institucionalidad aparte para llevar adelante estos diálogos multiculturales, porque tenemos que hacernos cargo de una buena vez de que Chile es un país bastante multicultural y va a seguir aumentando eso con la presión migratoria que está teniendo actualmente. Entonces,
De todas maneras, que una propuesta como esta, que vaya quizás en paralelo, sin duda que es un tremendo aporte, pero hay que tener la claridad de que esto no puede ser en ningún caso una obligación para los sujetos de derecho. Esto tiene que ser sí o sí adoptado de forma voluntaria, porque, como bien mencionaba Rafael, existen diálogos que se han ido dando entre, los casos que yo más conozco son los de minería y las comunidades nortinas, que vienen desde hace años, para bien o para mal, con sus altos y bajos, pero que sí hay procesos que son bastante destacables y que no ha sido fácil la construcción de esos procesos y el tener una institucionalidad que genere quizás la obligatoriedad para las comunidades, para los sujetos de derecho en general, de entrar a este sistema, yo creo que no es lo más óptimo. Sí, evidentemente que en casos que no hayan estas oportunidades o que no haya la experiencia suficiente como para insertarse en un proceso de diálogo, sí puede ser un aporte muy sustantivo. Pero en casos que ya hay bastante experiencia, no hay que aventurarse con que sea una obligatoriedad para las comunidades entrar en este sistema. Hay que respetar sí o sí las autonomías de las comunidades que sean y que están consagradas en los distintos instrumentos de derechos humanos. Muchas gracias. Danae, recuerdo que está ahí recogiendo sus preguntas. Hay una pregunta para ti, pero además de esa, quiero formularte otra en relación a lo que plantea Rafael. Rafael puso una afirmación que me parece que es bien importante. Es decir, en el contexto de esta propuesta, ¿cuáles debieran ser como los incentivos para el diálogo? Es decir, en otros términos, ¿cómo desincentivar que el costo de no diálogo sea una alternativa legítima y en consecuencia que no genere incentivos adecuados para promover sistemas de diálogo de los que tiene la propuesta? Me parece que es un interrogante relevante. Y hay una pregunta formulada específicamente para ti, es en el contexto de lo que se ha discutido sobre el sistema de diálogo, ¿cómo insertar criterios o elementos de evaluación de derechos humanos, ¿no? Estos que están particularmente los promovidos desde Naciones Unidas para la relación entre derechos humanos y empresas? Ya, qué buenas y grandes preguntas. En relación al tema de derechos humanos y empresa, a mí me parece que está la base de la importancia y la necesidad de por qué crear una institucionalidad de diálogo territorial. Cuando se habla de derechos humanos y empresa, cada uno de los actores debe cumplir con su rol, ¿ya? Y no nos podemos olvidar que en el rol de derechos humanos y empresa, el rol principal siempre lo sigue teniendo el Estado, que es el de proteger los derechos humanos de las personas. Y en base a lo que es la afirmación que el mismo Rafael, en forma tan honesta, como señaló Luis, ha señalado de qué es lo que pasa con esos diálogos que hoy día no están normados, que no están institucionalizados, y que las empresas de buena fe y también por tratar de avanzar en sus objetivos han ido desarrollando, vemos y lo vimos en la presentación del proyecto de que no necesariamente han tenido consecuencias positivas y de protección a los derechos humanos. Por lo tanto, ahí hay un rol del Estado que hoy día no se está desarrollando y por lo tanto hace que sea significativo y muy importante para nosotros como país avanzar en que tengamos una institucionalidad que se haga cargo de ver cuáles son los estándares, de qué forma se desarrolla, cuál es la metodología, qué es lo que queremos lograr en relación a estos diálogos y que sean desarrollados en forma transparente e intentando no ocasionar lo que hoy día sucede, que es el rompimiento o la ruptura de lo que es el tejido social. Sabemos lo que pasa en las comunidades donde algunas personas son los traidores, los vendidos, otros son los que salieron ganando, nadie sabe cuánta plata se llevó uno y cuánta plata se llevó el otro. Hoy día las relaciones se establecen de una forma bien poco virtuosa
y por lo tanto nosotros como país necesitamos avanzar en mejorar la convivencia, mejorar la forma en la cual nos relacionamos, y ahí todos los actores tienen un rol, y el rol del Estado es fundamental, y por eso que hoy día estamos hablando de una política pública que se haga cargo de esta institucionalidad. Entonces yo aquí quiero poner el foco en el sentido de que tenemos una necesidad como Estado y por lo tanto tenemos que avanzar una política pública, y la construcción de una política pública se hace con todos los actores. Y en ese sentido tenemos acá al parlamentario, que se abre una discusión en cuanto al sistema de evaluación de impacto ambiental en el Parlamento prontamente, y ahí hay una oportunidad de avanzar y correr el cerco, porque si no nos gusta la propuesta que se está presentando, a lo mejor tenemos la oportunidad de hacer indicaciones y ir avanzando una institucionalidad un poco más robusta en la materia. También tenemos los miembros del empresariado que han señalado que aquí tenemos un problema como sociedad y por lo tanto también tienen una voluntad de seguir avanzando. Y cuando hablamos de la necesidad de construir como país, tenemos que avanzar en el diálogo social y en el diálogo para ir generando esto. Y yo creo que la propuesta de institucionalidad de diálogo territorial se funda en derechos humanos y empresas, establece esa necesidad y es un trabajo que se ha desarrollado con todos los actores en una conversación bien importante. Entonces es un trabajo serio que se ha desarrollado por más de un año, donde han participado, como se ha señalado tempranamente, distintos mundos, distintas universidades, distintas fundaciones, donde ha sido financiado por el gobierno. Este es un proyecto que ha sido financiado por el gobierno y por lo tanto hay una oportunidad para que, como dice Rolando, no quede una linda estantería y que todos digamos, hoy ¿se acuerdan de ese proyecto? ¿Ah? Como cuando uno recuerda el crédito del BID que se hizo para fomentar estudios de participación ciudadana en el lejano año 2003, que uno dice, ¿se acuerdan todos esos estudios que se financiaron por el BID por participación? Bueno, ¿cuántas de esas recomendaciones se han abordado después de 15 años en Chile? Bueno, nosotros esperamos que no perdamos la oportunidad como país de haber hecho esta inversión en analizar, en conocimiento, en discusión y en generar una propuesta robusta para que efectivamente avancemos. Entonces yo lo pongo sobre la mesa y la verdad es que tiro la responsabilidad a todos los que estamos aquí presentes para que, sabiendo que existe esto, lo difundamos, lo peleamos y tratemos de avanzar en distintos espacios para tener una política pública mejor. Y ahí yo vuelvo a lo que se señaló también al comienzo. Han habido experiencias del Estado por una participación distinta. Y un ejemplo de eso es la Agencia de Sostenibilidad de Cambio Climático, también lo que son los estándares de participación del Ministerio de Energía. Hay experiencia, usémosla y avancemos. Eso, gracias. Gracias, Ana. Diputado, tiene una larga pregunta que yo voy a complementar con otra, ¿no? Entonces, yo podría reducir la primera pregunta como la agenda del Frente Amplio, pero ¿cuál es la opinión del Frente Amplio sobre los grandes proyectos mineros, en fin? ¿Y cuál es la agenda medioambiental del Frente Amplio? ¿Cuáles son sus énfasis? Agua, modificación del CIA, glaciares, etcétera. Yo trataría de complementar esta con otra, ¿no? Es decir, a propósito de su primera intervención es, bueno, ¿cómo en el contexto del debate que inevitablemente vamos a tener, me parece que es inevitable, ¿verdad?, los dichos del gobierno, y en el cual se inserta en un enfoque distinto esta propuesta, mirado desde la agenda política del conglomerado que usted representa, ¿cómo mejorar entonces, cómo posicionarse en los temas de simetría y calidad del diálogo entre proyectos de inversión y las comunidades? ¿Qué cosas cree usted que son mínimos indispensables sin los cuales genuinamente no se puede ni siquiera conversar de mejora en este sentido? O sea, una pregunta súper política y estratégica finalmente de cómo entendemos la participación ciudadana, la participación pública finalmente. A ver, o sea, cuento una anécdota igual, estamos en discusión de, y vamos a exponer a alguien del gobierno, si no me equivoco al subsecretario, a la comisión para que adelantara un poco cuáles iban a ser las propuestas de la ministra y conversamos harto sobre participación ciudadana. Y bueno, finalmente llegamos al nodo del asunto. Cuando hay un proyecto de inversión y hay una comunidad que se opone, ¿quién gana? O sea, finalmente ahí hay un paradigma detrás sobre el cual vamos a responder esta pregunta. Y una pregunta que es básicamente la pregunta base de la democracia. O sea, la soberanía
la participación, la representación política y la institución hasta dónde llega en función de los intereses de las comunidades. Y cómo hacemos finalmente en el marco de un diálogo, ¿no? Un proceso virtuoso que termine dejando a todos contentos. Ese es finalmente el objetivo. Nosotros estamos esperando la propuesta del gobierno. Presentaremos evidentemente muchas indicaciones al respecto. Creemos que hay al menos una cuestión que es para evaluar la eliminación del Comité de Ministros y la incorporación de una etapa preliminar, previa, sobre la cual todavía no sabemos, y de hecho en la discusión de ayer, el mismo CEA planteó la inquietud de todavía no sabemos cuál va a ser el rol del Estado en esta mediación, entre comillas, en este diálogo previo. Y creo que eso es sustantivo, porque yo creo que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y el diálogo en función del medio ambiente no es como una empresa y un sindicato. Aquí no hay, digamos, de una u otra manera un dejar hacer, y desde esa perspectiva tratar de equilibrarnos en función de la asociación común de los trabajadores, un equilibrio de fuerzas con, ¿cierto?, la herramienta de la huelga como contrapeso, porque ¿cuál es la huelga de la comunidad finalmente? No hay huelga de la comunidad. Bueno, la comunidad puede parar, como se hizo en el 2012 en Petorca, puede cerrar todas las calles, bloquear la salida de camiones y bueno, estamos esperando que esa sea la huelga de la comunidad. Yo creo que no. Y nadie espera tampoco que se lleve, al menos en ciertos lugares puntuales, a esos niveles de violencia. Yo creo que es obvio. Por tanto, aquí el Estado sí tiene una responsabilidad mayor. Y evidentemente lo público en esta etapa previa debe ser un ente propositivo, no así subsidiario, digamos, sino un ente activo que promueva en función de una planificación estratégica territorial el cumplimiento de un determinado fin y que así aporte a una democracia sustantiva. Ahora, ¿cómo eso lo llevamos a una indicación jurídica en particular? Yo creo que no tendría la respuesta, estaría blufeando en este momento. Pero creo que el principio sí es derecho, porque el derecho finalmente es un fenómeno social y los mensajes poco leídos en los códigos sí manifiestan intenciones y que muchas veces se pasan desapercibidas y varios problemas de la democracia hubiésemos solucionado si es que hubiésemos leído los mensajes. Entonces, no es menor tampoco tener claro el principio. Desde ahí que como Frente Amplio estamos trabajando al respecto en una propuesta. Creemos que el programa de la Beatriz Sánchez son muy buenos titulares, pero que nos sirven mucho a la hora de implementar políticas públicas con la realidad, con la cancha que se nos da hoy día y con la cual nosotros tenemos que hoy día generar modificación y políticas públicas en beneficio de las comunidades. El mal no del Frente Amplio, o sea, seamos honestos, sabemos para dónde vamos, pero no sabemos cómo vamos a llegar. Y nos estamos tratando de hacer cargo al menos este primer periodo de aquello, y ojalá lo hagamos rápido, para que cuando lleguen finalmente las propuestas tengamos al menos buenas propuestas. Creo que esta organización que hay acá atiende a ello, así que los vamos a invitar a la comisión para que exponga. Seguimos con la honestidad. Obvio, pues, no podemos perder ese capital blando que nos dio la sociedad. Bueno, ese principio yo creo que es fundamental y no quiero ser reiterativo, pero creo que el punto de fondo tiene que ver con hoy cómo dialogan instrumentos de participación territorial que pareciesen estar parcelados. Y pongo otro ejemplo. Pongo harto ejemplos porque la verdad es que así creo que vamos aterrizando un poco la idea. Hay una feria, no sé si alguien conoce la feria de El Belloto, una feria que es casi patrimonio de Chile. Usted la conoce, muy bien. Muy grande la feria, de hecho, si no me equivoco, es la feria más grande de Chile. Bueno, el tema es que hace poco, hace más de 20 años en realidad, se cuenta que iba a pasar una calle por el medio de la feria y se iba a expropiar 400 puestos de trabajo, lo que equivalía a más de, la fuente de trabajo y de bienestar familiar de 2.500 personas. Bueno, hace más de 20 años que pasa eso.
Ahora estamos en el proceso de observaciones del plan regulador comunal en Quilpué y revisando el plano, efectivamente hay una calle que en teoría debiese expropiar la feria, una feria libre, y terminar con el trabajo de 400 personas y 2.500, el sustento de 2.500 personas, 400 familias. Por ahí que, claro, uno metiéndole el diente, tenemos el plan regulador comunal que no propuso aquello, sino lo propuso el PREMVAL, el Metropolitano de Valparaíso. Y luego tenemos también que el procedimiento no contaba con una calificación ambiental adecuada y se tuvo que hacer todo de nuevo. Bueno, ¿a qué voy con este ejemplo en particular? Que efectivamente no hay un diálogo, por un lado, ni entre las instituciones que se llevan a cargo, digamos, los planes de diseño territorial. Tampoco hay un diálogo institucional o orgánico entre todos los instrumentos. ¿Y para qué hablar de una participación orgánica ciudadana? Digamos que los procesos de participación ciudadana estén vinculados. O sea, vamos a pedirle a alguien de... Y aquí me refiero, alguien de Arica, por ejemplo, podría hacerle una observación, un proyecto en Magallanes. Está muy bien. Pero ¿cómo integramos finalmente esas distintas visiones dentro de una región, dentro de una comuna? Yo creo que eso es fundamental. Y cómo, con perspectiva democrática y protagónica, y aquí ya estoy hablando más en términos de mis ideas políticas, cómo desde una perspectiva protagónica también vamos diseñando estrategias de desarrollo local. A propósito del tema de inversiones o comunidades, creo que es un poco injusto ponerlo de esa manera, porque ¿de qué comunidad estamos hablando cuando hay una desarticulación también? La Cámara de Comercio de Limache, de Olmué, de Villa Alemana y de Quilpué declararon estar en contra del proyecto termoeléctrico de Los Ruros, porque precisamente es una zona que vive gran parte de la Reserva Mundial de la Biosfera Campana-Peñuela. Tienen proyectos, ¿no?, que tienen podríamos decir, un valor agregado producto de lo que se produce en la reserva. Tenemos cervecerías artesanales, restaurantes, gente que cría caballos para hacer paseos, digamos, en el cerro, y todo eso se vería de una u otra manera mermado por 40 empleos que va a dar la termoeléctrica. Frente a todos estos empleos, digamos, que históricamente más de 50 años llevan viviendo, digamos, de esa actividad. Entonces, aquí el problema es quién define la estrategia. O sea, quién finalmente define cómo desarrollamos el territorio. ¿Quién define el concepto de desarrollo? Yo creo que ahí está la gran pregunta. Y claro, quizás no estoy atendiendo a una respuesta técnica de cómo lo solucionamos en el articulado tanto, pero sí es un principio que creo que puede llevarse a cabo hoy y que también puede, incluso desde la perspectiva de la SOFOFA, dar certeza jurídica a las inversiones. Porque hoy también la empresa, y esto es un gasto para el Estado o para el PIB nacional, digamos, pierde mucha plata en procedimientos que son sumamente largos y que son y que generan incertidumbre. Si no me equivoco, el 60-70% de los proyectos ingresados son aprobados. ¿Y cuánto es el plazo promedio? ¿3 años? ¿4 años? 9 años en que se zanje finalmente desde que fue la idea hasta que se genera la RCA. Yo creo que por ahí iría la respuesta. Bueno, me quedo ahí. Muchas gracias, diputado. Rafa, a propósito de lo que dice el diputado Áñez, habló de procesos de participación en distintas escalas que están atomizados. La gran interrogante es cómo integrarlos. Yo creo que la legítima duda que hay tras esta propuesta es cómo tratar de que sea armónico, ¿no? O sea, mirado desde tu enfoque, ¿cuáles son las áreas, no sé si críticas, complejas quizá, que una propuesta de este estilo debe enfrentar? Es decir, o cuáles son las áreas de preocupación. Yo aquí, por ejemplo, leo algunas de las preguntas de distintas personas. Por ejemplo, dice, a propósito del escenario institucional, ¿cómo funciona genuinamente una institución autónoma de estas características? ¿Una agencia de diálogo pública puede dar garantías? Yo creo que es una pregunta que es legítima, por ejemplo. O,
si las etapas tempranas tienen o no tienen efectos vinculantes, y los problemas de dimensión, es decir, que lo que consideramos grandes proyectos, porque acá sobre un tema sobre el cual además tenemos una discusión, no sé si antigua, pero a lo menos que es contingente, si grandes proyectos de inversión, si grandes proyectos tiene que ver con la dimensión del proyecto en específico en el territorio, ¿no? Considerando estas preguntas y considerando tu propia opinión, ¿cuál crees tú que son las áreas críticas o las áreas que un proyecto de estas características debiera enfrentar para mejorar la propuesta que se ha presentado? Vale, buena pregunta. Yo creo que un área bastante crítica que desconozco si está efectivamente más desarrollada, no fue mencionada en la presentación, pero en la presentación se habló que el diálogo tiene que ser incidente, y eso me parece fundamental, que así sea, pero esa incidencia, ahí se abre en el fondo un espacio de riesgo gigantesco, que yo diría que debería ser reducido. ¿A qué me refiero? Yo creo que el diálogo ex ante, digamos, debería establecer ciertas condiciones de borde, porque para hacerlo en el fondo con un ejemplo un poco ilustrativo, o sea, si el proyecto se trata de una central hidroeléctrica que está en el lugar A, digamos, y el diálogo puede influir en el diseño, finalmente, en el fondo, ¿hasta qué punto? O sea, cuánto de ingeniería, cuánto de material, cuánto de información técnica el diálogo podría, en el fondo, llevar hacia un lado y otro. Condiciones de borde, yo creo que eso es muy relevante. Y a propósito de la integración, un poco lo que señalaba también el diputado Ibáñez, de múltiples capas, digamos, de inquietudes muy particulares de comunidades específicas, y después o el señor de Arica, que va a hacer una observación respecto a algo que está en Magallanes. A mí, he hecho en falta un poco en esta propuesta, un poco me van a decir, no sé, puede ser extraña la cuestión, pero un poco de tecnología. ¿Ya? Yo creo que está muy, como todavía desarrollada en términos orgánicos, un poquito old fashion, digamos. Ya hay plataformas tecnológicas que permitirían hacer, en el fondo, coordinar estas distintas instancias de participación con una metodología. ¿Ya? Nosotros, de hecho, por casualidad estamos viendo, en el fondo, a propósito del trabajo prelegislativo, plataformas electrónicas que se llaman, en Estados Unidos se definen como crowd law. Hace poquito vino un brasilero de una iniciativa que está en el Congreso brasileño, se llama Congreso Abierto, que precisamente tiene como metodología juntar, en el fondo, observaciones distintas. En el Senado hay una cosa que se llama el Senado virtual, que no lo pesca nadie, pero que también en el fondo es una iniciativa en esa materia. Yo creo que hay que ocupar las herramientas que tenemos. Son más baratas, en el fondo permiten una metodología más rápida, permite conectar a mucha gente. El día de hoy la penetración que tenemos de Internet en Chile es casi el 90% ya. Entonces, yo creo que ahí es algo que también se podría trabajar. Condiciones de borde, un poco de tecnología, yo creo que ayudaría, y también tomando el tema de la etapa temprana, las dos preguntas que me dijiste tú, yo estoy totalmente de acuerdo con el diputado Ibáñez de que en la etapa temprana tiene que haber una participación del Estado. ¿Ya? En ese sentido, yo no sé si la agencia, que esta agencia en el fondo que sea la que lleva el diálogo, crear una nueva agencia estatal, ustedes decían por ahí que tenía que ser autónoma. Cuesta mucho ser agencias, cuesta más hacer agencias autónomas. Yo creo que suena como una solución ideal, tal vez, pero muy difícil de alcanzar. Pero sí, el día de hoy, digamos, lo lógico sería, no he visto el proyecto de ley de reforma de seguridad, pero por lo menos el SEA, que es la agencia que está a cargo de la participación, debería tener una participación relevante en esa instancia temprana. ¿Ya? Y también creo, concuerdo plenamente, que esa instancia, el único sentido de tener una etapa temprana es que sea vinculante. Si es que no, digamos, estamos en un loop bueno, se presta, lo hemos discutido otras veces, se presta en el fondo para... No sé si el concepto vinculante a los abogados nos aterroriza muchas veces, pero hay distintos tipos hay grados, digamos. O sea, uno podría establecer ciertas cosas que son vinculantes y otras no, pero si no, en el fondo, una participación temprana puede darse muchas frustraciones.
Se puede en el fondo generar un diálogo con la mejor de las intenciones, se pueden presentar propuestas, la empresa puede aceptar o no, se pueden llegar a acuerdos, y si esos acuerdos en el fondo no tienen, o sea, depende no sé de qué depende, de que eso se implemente en una etapa posterior, en el fondo eso también es un riesgo que yo creo que ninguna política pública debería tener en el fondo el diseño para que eso ocurra. Entonces, yo, así como cuestiones esenciales de esta propuesta o de cualquier propuesta que apunte a generar instancias de diálogo o participación ciudadana, creo que son condiciones de borde ex ante conocidas, que digan en el fondo, ok, hasta dónde puede ser en el fondo la participación respecto de la influencia, la vinculancia, por así decirlo, del proyecto, de lo que sea. ¿Cómo podemos articular en el fondo? Porque esto también tiene costos. O sea, si el señor de Arica tiene que viajar a Magallanes porque la instancia de participación ciudadana se hace en una caseta, como muchas veces el día de hoy se hace, en una junta de vecinos, en alguna parte, digamos, eso también es un poco ridículo. Entonces yo creo que hay que simplificarla con las herramientas de las tecnologías de información que hoy el día de hoy disponemos y una participación del Estado, una participación de alguna agencia del Estado. No sé si crear una agencia nueva sería ideal, sobre todo si es autónoma. Yo concuerdo con el modelo teórico, pero lo encuentro relativamente difícil. Hay agencias el día de hoy, bueno, ustedes mencionaron la Agencia de Cambio Climático, puede ser una, en el caso de que se le hagan algunas modificaciones, puede ser el SEA, puede ser el Ministerio de Desarrollo Social, no sé, pueden ser varias, digamos, pero sí tiene que haber una participación del Estado. Gracias, Rafa. Nos queda la última vuelta. Cada uno de ustedes es libre de cerrar como les parezca, pero hay una última pregunta que me parece interesante, que es un listado de como interrogantes, ¿no? ¿Qué pasa con el ordenamiento territorial? ¿Qué pasa con la capacidad frágil de la geografía en relación a la minería? ¿Qué pasa con la política de desarrollo, ¿no? Y la culpa es de los españoles porque el extractivismo, en rigor, ¿no? Pero es una reflexión que más allá de la broma final de la pregunta, ¿no? O de la interrogante final de la pregunta, me parece que lo que subyace parte de esta discusión es diálogos simétricos y sostenibles, ¿para qué? Y en el contexto en que evitemos seguir sedizando la discusión, ¿no? Entonces yo les quiero dar últimos minutos a cada uno de ustedes para ver cómo, mirando esto en perspectiva de futuro, ¿no? Esta es una propuesta que está en el contexto de entregar insumos para el debate de política pública en el tiempo que viene, y en ese contexto me gustaría dejarles libertad de disposición para que se puedan hacer cargo de lo que estimen pertinente. Rolando. Yo creo que concuerdo con quienes me acompañan en este panel, que el gran ausente es el Estado de todos estos diálogos. A través de sus gobiernos de turno, sabemos que se generan espacios en las comisiones, en el Parlamento, pero es el gobierno de turno quien lleva la iniciativa de qué cosa se discute, cómo se discute, los alcances, etcétera. Entonces, hemos visto en mi experiencia que el sector empresarial generalmente tiene una buena disposición para dialogar, aunque a veces no se llegue a algún acuerdo o finalmente no haya entendimiento, pero al menos existe esa oportunidad, y eso es algo que se tiene que reconocer y es algo que evidentemente aporta a toda esta simetría. Instancias como esta y propuestas como la que se está presentando son bastante relevantes en la medida de que se las podamos implementar y que ojalá estas tengan sintonía con lo que plantea el gobierno. Ya, bueno, yo la verdad que estoy bastante decepcionado de lo que se ha propuesto y creo que es responsabilidad de todos quienes estamos acá, porque estamos acá por algún motivo, de poder contribuir a que esta discusión alcance los niveles y las instancias que corresponden para que se pueda en realidad mejorar el clima de confianza y también que podamos todos ejercer nuestro derecho de
de comunicarnos, de plantear nuestro punto de vista y de proteger este entorno, esta geografía tan frágil que tenemos en el territorio chileno, reconocido como tal actualmente, pero que este desarrollo, este crecimiento económico del cual Chile ha estado un buen tiempo ya sosteniéndose, no puede ser a cualquier precio. Tenemos que ser suficientemente responsables en las decisiones que tomamos, en las iniciativas que impulsamos, de pensar de que esto es un ecosistema finito, de que estamos cada vez más asediados por el Océano Pacífico conforme al cambio climático, y que yo creo que la identidad que tenemos como chilenos, no obstante el origen que podamos tener, es precisamente esa capacidad de adaptarnos a un ecosistema, a un medio ambiente que es cambiante, muchas veces hostil, y tenemos esa capacidad de reinventarnos, de reconstruir y de volver a adaptarnos a las nuevas condiciones. Y yo creo que eso es un poco lo que yo quisiera transmitir, que desde nuestra expertise, desde nuestra posición, desde nuestra visión, podamos aportar a esa generación del buen vivir que nos hablamos en el mundo andino, y que ese buen vivir no se trata de oprimir al vecino, ni se trata de oprimir a los otros seres vivos que coexisten en el territorio desde mucho antes que nosotros mismos, sino que se trata de hacer una gestión responsable de los recursos naturales que existen en el territorio, y que esa gestión genere beneficios compartidos, que las comunidades que están emplazadas en la cercanía del proyecto que sea, no solo tengan que convivir con el pasivo ambiental, sino que puedan decir, bueno, efectivamente después de que se instaló tal o tal proyecto, aquí hubo mejoras en esto y en esto otro, y efectivamente eso es algo que yo creo que todos los ciudadanos de pie queremos. No, yo creo que basta que con generar múltiples ganancias económicas para quien sea, pero la verdad que los que conviven con el pasivo ambiental lo pasan bastante mal. Y ese afán y que ojalá esa política descentralizadora que se pretende impulsar no caiga en esto que yo lo resumo en estas modificaciones al servicio de evaluación de impacto ambiental, en que en vez de darle más importancia y peso específico a las decisiones que se puedan tomar a nivel regional, se pretenden crear estas macrozonas de discusión de proyectos y que terminan eliminando las coremas, que evidentemente vamos a tener un sistema mucho más saturado porque van a haber más proyectos, etc. Entonces, hagamos valer nuestros derechos y nuestras visiones para que efectivamente hagamos una evaluación ambiental conforme a los estándares que están vigentes hoy día en Chile, y pensando sobre todo en lo que viene hacia el futuro, a las nuevas generaciones, que tenemos que ser responsables con las decisiones que tomamos hoy día para, evidentemente no vamos a dejar un medio ambiente igual, pero sí tratemos de no afectarlo tanto como hoy día vemos que está sucediendo. Eso. Muchas gracias. ¿Danae? Para cerrar, yo lo que quería decir es más o menos como centrar que este proyecto, tal como se señaló al principio, es un proyecto financiado por el gobierno, y esta propuesta afinada completamente va a ser entregada al presidente de la República en el mes de septiembre de este año. Tenemos todavía el trabajo de afinar, socializar la propuesta con distintos actores en lo que queda del proyecto, y por lo tanto la idea es que en este proceso de socializar también podamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. Y en ese sentido yo quería tomar el punto que dice avanzando hacia diálogos simétricos y sostenibles, ¿ya? Y en ese sentido, en base a todo lo que ha salido aquí en la conversación, veíamos que cuando se abren espacios de participación, ya sea que se señale, se hace una participación temprana o vamos a hacer participación ciudadana,
producto de todo lo que han sido nuestras experiencias previas, existe una cosa que se llama la fatiga del diálogo. Por lo tanto, nosotros no podemos esperar que en forma espontánea las personas participen de buena manera, sino que tienen que haber una serie de condicionantes, una serie de trabajo, una serie de tareas que hay que ir avanzando para lograr que estos diálogos sean simétricos y sostenibles. Y en ese sentido, hoy día lo que hemos visto en esta exposición ha sido el modelo de diálogo permanente que tiene el modelo, pero tal como señaló Álvaro, este modelo se sustenta además en un fondo ciego, en el cual efectivamente este proceso de diálogo es financiado no por las empresas como hoy día sucede, sino que en un fondo que tiene plata de las empresas, pero que ha administrado de forma ciega, en el sentido de que te da imparcialidad en el proceso que se desarrolla, donde hay un proceso de certificación de lo que son los facilitadores y los mediadores del proceso, es decir, contamos con un proceso en el cual sabemos que quienes están desarrollando profesionalmente este trabajo tienen las competencias para hacerlo y hay un sistema que así vela porque sea. Y también existe un sistema de resolución de controversia, que en caso que la facilitación y el diálogo no nos permita avanzar en ciertos conflictos, exista una forma de destrabar con las competencias necesarias esa situación. Entonces, en ese sentido, señalar que es necesario cuando uno ve el tema de la participación, ver cuáles son las condicionantes y meternos mucho más en detalle en cómo podemos lograrlo. Sobre todo en una sociedad pero tan desigual como la que tenemos hoy día, donde si bien hemos avanzado en información, aún esa información no les llega a todos y no nos llega a todos tampoco de la misma manera. Y sin duda, para avanzar en participación, tenemos que contar primero con una información, con una habilitación, y es un proceso que demora tiempo, que tenemos que avanzar en confianza para poder desarrollarlo, y como ya veíamos anteriormente, y yo aquí me quedo súper contenta de lo que ha salido en la conversación en la mesa, existe una coincidencia de todos los sectores de que el Estado tiene un rol, y por lo tanto no solamente basta con decir vamos a hacer una participación más temprana, pero también tenemos que decir, vamos a hacer una participación temprana, va a haber un garante, va a haber una metodología, va a haber una vinculación con lo que suceda antes, con lo que va a suceder después. Es decir, todos estamos conscientes de que necesitamos tener ciertos estándares para seguir avanzando, porque si no, lo único que vamos a llevar es nuevamente a un proceso de frustración, y la verdad es que en ese sentido yo creo que estamos en un momento epocal en el cual tenemos que hacernos cargo de mejorar nuestra democracia. Y este tipo de instrumentos nos permiten hacernos cargo de nuestras diferencias y por lo tanto, y en ese sentido, de procesar nuestras diferencias y buscar una forma de habitar este mundo, habitar este territorio, los espacios locales como también los espacios nacionales de una manera distinta. Y yo creo que esa es la oportunidad que nos da el avanzar en una nueva institucionalidad de diálogo territorial. Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Diputado? Sí. Bueno, un poco recapitulando lo que se mencionó acá, bueno, principalmente los grandes proyectos de inversiones van a zonas rurales. Y las zonas rurales, efectivamente, bueno, la Asociación de Municipalidades, incluso la misma OCDE señala que la pobreza multidimensional es mucho más profunda en los espacios rurales y por tanto ahí tenemos condiciones de participación distintas. Pese a que en las zonas rurales participe mucha más gente, por ejemplo, en las elecciones formales de democracia que en las zonas urbanas. Pero citando a Mayol, no soy mayolista por si acaso, pero en la autopsia, en su libro, señala el 1% de la gente en Chile se queda con el 35% de la riqueza, que no es lo mismo que el 1% se quede con el 35% del poder. Bueno, en Chile pasa que el 35% es para el poder y para la riqueza. Ahora, podríamos decir que riqueza es poder, pero bueno, el parámetro de Mayol ahí distinguió y me parece muy interesante esa distinción. Porque son, a lo que quiero apuntar es que hay, no sé si está bien dicha la palabra, pero hay determinantes sociales de la participación ciudadana también, que creo que es lo que tú te referías en tu última parte. Cuando hoy día queremos generar una valoración sustantiva del proceso de participación ciudadana, tenemos que partir también porque el Estado promueva la asociatividad, la participación y que se haga cargo también de esta desconfianza, al menos en su espacio más íntimo, ¿no?, de la comunidad y deshabitar de tu barrio. Y me atrevería a decir que la forma más atractiva de hacer este diálogo es decirle a la gente,
partamos al revés, es la negación. ¿Por qué hoy día la gente vota poco, digamos? Si alguien levanta la mano y puede responder. Sí, responde, dale. Porque cree que no sirve. Claro, no sirve para nada, da lo mismo. Yo por quien vote en realidad Da lo mismo. no voy a cambiar las cosas. Entonces, quizás la forma más sensual de decirle a la ciudadanía, a la comunidad, oye, ¿sabes qué? Tu participación en realidad sí va a cambiar las cosas. Ahora, ahí hay una distancia entre que eso sea se dé de facto y entre la invitación, ¿cierto? Transcurre tiempo, transcurren situaciones, hay conflictos, y creo que ahí está el punto de tratar de una u otra manera, generar estrategias de vinculación comunitaria donde esta institucionalidad se haga cargo también de la participación y de incorporar en los diseños territoriales estratégicos la opinión de la comunidad. Ahora, ya para terminar, creo que tres cositas y termino. El Estado evidentemente no puede ser un simple mediador. Creo que esto no es un derecho laboral, esto se trata de democracia. Aquí no podemos esperar, insisto, que la comunidad se vaya a huelga para equiparar sus armas con la empresa, con un proyecto de inversión privado, y ahí el Estado evidentemente tiene un rol fundamental de ser garante también del respeto de los derechos humanos y del respeto a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y también del derecho a la participación pública. Por otro lado, la planificación del territorio creo que hoy es clave. Estuvimos investigando sobre los proyectos que se habían presentado para modificar, o indicaciones de proyectos que se hayan presentado para modificar los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos de ordenamiento territorial. Y no había ninguno. La verdad es que hace 8 años que no se ha presentado nada. Entonces ahí creo que tenemos una cuestión clave sobre la cual trabajar y que, bueno, si es que alguien quiere hacerse cargo también de eso, bienvenido sea. Creo que hay mucho debate, la oportunidad hoy histórica, diría, en términos políticos formales, la oportunidad efectivamente histórica. Tenemos un parlamento mucho más plural. Muchos señalamos, cuando estamos en foro, que de una u otra manera está por volver la política a Chile, en el sentido de la política como el conflicto de proyectos. Creemos que durante mucho tiempo no hubo una visión muy distinta entre los dos bloques que se turnaron, sino que más que nada hubo un consenso, ¿no? La política de los consensos en torno a las cuestiones medulares, y creo que hoy al menos se abre la posibilidad para resquebrajar ese consenso en términos positivos, proponiendo. Y creo que ahí, bueno, está el gran desafío. Termino por agradecer la invitación y van a estar invitados a la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. Rafa. Yo quisiera, para terminar, volver un poquito sobre lo que se ha mencionado aquí, un poco la participación del Estado. A mí personalmente, yo creo que represento también este sector empresarial, lo que encontramos muy atractivo de esta propuesta es que en el fondo tiene como paradigma detrás la articulación público-privada, donde plantea una gobernanza tripartita, donde están en el fondo la empresa, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Yo creo que ese paradigma un poquito está olvidado, y en ese sentido la idea en el fondo, cuando refuerzo que creo que el Estado tiene que estar sentado en la mesa como un actor más, ¿ya? Yo creo que hay que tener cuidado ahí con la prevalencia del Estado. Recuerden, ojo, que la desconfianza, cuando en todas las mediciones donde más desconfianza hay lejos de las instituciones del Estado, Congreso, Ejecutivo, etcétera. Y en el último informe del PNUD, que también citó el diputado, también se establece el funcionario público como el gran maltratador, ¿ya? O sea, la idea en el fondo, el mensaje, lo bueno de esta propuesta es que genera este marco donde están las tres partes sentadas en la mesa: la empresa, el sector empresarial, el Estado y las organizaciones de las comunidades de la sociedad civil. Eso yo creo que es un paradigma en el fondo que tenemos que impulsar y tenemos que llevar adelante, no solo a temas de proyecto de inversión, sino que a muchas otras áreas como la investigación, el desarrollo, la innovación y tantas otras en el fondo que nos permitirían recuperar el diálogo, en definitiva, ¿ya? Eso por una parte. Y la otra, a propósito específicamente del proyecto, yo creo que aquí efectivamente lo plantearon al principio, no se ha discutido, este marco funciona para grandes proyectos, muy grandes proyectos, ¿ya? Y el diálogo no puede ser una condición exclusiva de los grandes proyectos. Es más, o
sea, si en el fondo en un Chile más desarrollado lo que estamos apuntando es que la inversión se centre no solamente ya en proyectos extractivos de recursos naturales, sino que en otro tipo de proyectos de servicios y otros que también tienen que tener eventualmente diálogos con la comunidad. Entonces, sería interesante en el fondo poder hacer una bajada, tal vez incluso ahora oportunamente a propósito de la discusión que se va a tener en el Congreso de este nuevo, de este nuevo proyecto de reforma al Sistema Nacional de Impacto Ambiental, de cómo hacer escalable este modelo a proyectos no tan grandes y ojalá proyectos también normales. Y recordemos que el 95% de los proyectos que ingresan al Sistema Nacional de Impacto Ambiental ingresan por una declaración, y por lo tanto no son grandes. O sea, aquí estamos hablando del 5% y de ese 5% tal vez un porcentaje menor, ¿ya? Entonces sería interesante que pudiéramos escalar el modelo para que el diálogo, la relación empresa, Estado, comunidades sea escalable a todo nivel y no sea en el fondo, se centre, digamos, en los grandes proyectos mineros, los grandes proyectos energéticos que involucran, que efectivamente tienen un impacto, como mencionaron, en el territorio, mucho más que cualquier otro, pero eso no es condición necesaria para que no exista también diálogo en otros aspectos. Muchas gracias. A mí me toca dar las palabras de cierre. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes la asistencia. En segundo lugar, a Espacio Público, a Rubik por haber desarrollado este estudio, a Valor Minero por haber impulsado esta iniciativa y la seguirá haciendo, a Corfo con su fondo de inversión estratégica que ha permitido financiarlo. Yo para cerrar solo diría que de lo que hemos conversado esta mañana, lo cierto es que en los próximos meses y quizá en el corto tiempo vamos a enfrentar múltiples desafíos para discutir sobre distintas cuestiones vinculadas a diálogos sostenibles y simétricos, ¿no? No solo la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que también, como se ha dicho, los procesos de implementación de las reformas territoriales. Cómo hacer coincidir distintas instancias y distintos debates es quizá una de las cuestiones más relevantes que vienen para los próximos meses. Esto porque desde hace décadas hemos venido hablando de mejorar la participación, múltiples iniciativas han quedado en el camino y otras tantas han constituido ciertas prácticas que formalmente se denominan participación, pero que en los hechos no lo han sido. Como nunca, y eso es una de las cosas más notables de la conversación de esta mañana, los actores de la sociedad civil y de la empresa están de acuerdo que es indispensable para todos avanzar. El Estado está de acuerdo en algún sentido al financiar iniciativas de este tipo, que es necesario profundizar precisamente esa institucionalidad. Y solo quiero decir, a título personal, que después de esto creo que existe una oportunidad no solo para los procesos de participación, sino para una mejora significativa de la práctica del ejercicio democrático en nuestra convivencia cotidiana, ¿no? A todos ustedes, muy buenos días y muchas gracias.